La pegué, pero no es. ¿Qué significa estadística comparativa? Yo quiero ver si son distintos o son iguales dos cosas que quiera comparar, o tres cosas o 10 cosas. Por ejemplo, en forma cualitativa, que es lo que vamos a ver, si es diferente la prevalencia de diabetes en varones o mujeres, o la incidencia de eventos con droga versus placebo. Casi todos los ensayos clínicos controlados utilizan una estadística muy sencilla, que es la comparación de datos cualitativos. Si la mortalidad es mayor o menor en un grupo que en otro. Y acá viene un tema muy importante de cómo se piensa estadísticamente. Ustedes cuando proyectan algo tienen que establecer lo que llaman... ¿Se todo? ¿Socorro? Bien. Lo que llaman una hipótesis experimental. ¿Qué sería la hipótesis experimental? Ustedes quieren evaluar... ¿Qué quieren evaluar? Bueno, vamos a tratar de evaluar algo. Bien. Una forma de evaluar hipótesis experimental, que es lo que más habitualmente hacemos, es ver si hay diferencia entre dos tratamientos o entre dos poblaciones. Por ejemplo, si los varones tienen más diabetes que las mujeres, es una hipótesis experimental. Eso es lo que se llama una hipótesis de diferencia o superioridad. Muy bien. La otra, que hoy en día se está usando mucho y vamos a ver la semana que viene un poquito, es lo que se llama estudios de equivalencia o no inferioridad, que lo vamos a dejar para la semana próxima. Acá ya introduce, por ejemplo, yo estoy comparando una pastilla con una inyección y mi objetivo no es demostrar diferencia, sino demostrar que no hay diferencia. Porque si no hay diferencia, la pastilla puede ser más barata que el tratamiento. Hoy nos vamos a dedicar a estudios de diferencia o estudios de superioridad, como se llama habitualmente. Nosotros, cuando planificamos un proyecto, establecemos lo que se llama la hipótesis nula. En realidad, ustedes dicen, mi hipótesis es que las mujeres tienen más diabetes que los varones. ¿Bien? Es decir, yo tengo una hipótesis de diferencia. Mi hipótesis es que el tratamiento es mejor que el placebo. Para eso hago el estudio, no voy a hacer el estudio pensando que el tratamiento no sirve para nada. Bien, esa es mi hipótesis, digamos, hay un problema de se corta la señal. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo establezco una hipótesis de lo que yo quiero hacer. Bien. Desde el punto de vista estadístico, se plantea lo que se llama la hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad, empezó a aparecer, a ver si aparece en el... La hipótesis de nulidad lo que me dice a mí es que los dos son iguales. En este caso ustedes ven representado esa letra es mu, que sería como la media de la población o el porcentaje de la población. Entonces mi hipótesis nula es que son iguales. Mi hipótesis alternativa es que son distintos. Entonces yo quiero estudiar droga contra placebo. De repente la droga me dio 10% de eventos y el placebo me dio 15% de eventos. Entonces yo informo, la P es estadísticamente significativa. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué me significa eso? Que yo puedo rechazar la hipótesis de nulidad con una P de 0,05. Ahora vamos a ver lo que quiere decir. Con una certeza del 95%. Si yo rechazo la hipótesis de nulidad, estoy ya pasado a la hipótesis alternativa. Hay diferencia entre los dos tratamientos. En este caso, la droga es mejor que el placebo. ¿Se entiende el concepto de hipótesis de nulidad? La hipótesis de nulidad sería una igualdad que yo tengo que descartar y es la que me va a dar la P. Yo con la P descarto la hipótesis de nulidad con una certeza de 0,05, 0,01, 0,001. ¿Ah? ¿No? Bien. Entonces, yo tengo que establecer cuál es la hipótesis de nulidad que estoy rechazando. ¿Cuál es la hipótesis de nulidad acá? Que los dos son iguales y yo quiero, o estoy buscando que sean diferentes. Muy bien. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, si una droga es mejor que el placebo, la hipótesis de nulidad que son iguales. La hipótesis alternativa que son distintas. Yo hago el experimento. Bien, y acá me da evento droga 10%, evento placebo 16%. La P es significativa. Entonces yo digo, bueno, rechazo la hipótesis de nulidad. Me inclino por la alternativa. Entonces, pero vos estás seguro de eso. ¿Estás seguro que la droga es mejor que el placebo? Sí, yo estoy 95% seguro. Ahora, yo les comenté recién
que cuando yo hice la encuesta anterior, 5 de cada 100 veces me equivocaba. ¿De acuerdo? Cuando yo hago un estudio y me da P 0,05, también 5 de cada 10 veces puedo cometer un error. Decir algo que no es, que por casualidad digo así. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir la P menor de 0,05. No es exactamente esto que les voy a decir, pero sería así. La P es la probabilidad de equivocarme cuando digo que algo es diferente. Entonces, decir, ¿qué P te dio? 0,01. Bueno, la probabilidad de equivocarme, si yo digo que hubo diferencia, es del 1%. Eso es la P. Nosotros damos un curso de investigación y le decimos a la gente que cuando se duche, repita esta palabra. Diga, la P es la probabilidad de equivocarme cuando digo que algo es diferente. Así de a poco uno va incorporando esto. Así que tienen tarea para el hogar. Todos se duchan, cuando se duchan ocasionalmente. Bueno, ahí tienen que decir la P, la probabilidad de equivocarme cuando digo que hay diferencia entre los grupos. ¿Queda claro esto? Entonces yo digo, me dio una P de 0,03. ¿Vos estás seguro? Sí, estoy seguro, 97%. 3% por ahí no. Por ahí, por casualidad, si uno de cada tantos estudios, si hubiera hecho 100, hay 3 estudios que van a dar cuenta. No sé por qué se está cortando todo el tiempo la... ¿Estoy haciendo algo mal yo o es un problema de arriba? Bien. Ustedes recuerdan, cuando yo iba a la escuela, se hacía mucho de aprendizaje de memoria. Entonces decía A, M, A, M. ¿Se acuerdan cómo era? No sé si ustedes les enseñaban de esa manera en la escuela. Entonces, ¿quieren repetir conmigo? La P es la probabilidad de equivocarme cuando digo que hay diferencias significativas. La P es la probabilidad de equivocarme. La P es la probabilidad de equivocarme. Fantástico. Bueno, ya hemos avanzado extraordinariamente el concepto expertivo. Bueno, eso es lo que llamamos el error alfa. Error alfa es lo que expresamos en la P. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos error alfa. Muy bien. Bien. Muy bien. Ahora me dio así el estudio. 10% droga, 16% placebo. Usted me dice, che, igual que el anterior. Sí, es cierto, pero no me da significativo. ¿Puede ser eso? Sí, depende del número de casos. Ponerle que el anterior se hizo 1000 personas y esto lo hicimos en 100. No me da. ¿Yo puedo rechazar la hipótesis nula? No, porque tengo una probabilidad mayor del 5% de equivocarme para decir que hay diferencia. ¿De acuerdo? Que es lo que yo decía en la P. Tengo una P que no me lo permite. Muy bien. Ahora, ¿puedo cometer un error? Sí, puedo cometer un error de decir no hay diferencia. Eso es lo que se llama error beta, con el cual ustedes están menos familiarizados. Sí con la P, porque siempre leen el trabajo de la P tal y cual, pero el error beta habitualmente no se expresa. Entonces, el error beta es la probabilidad de equivocarme cuando digo que no hay diferencias. ¿Entendió eso o no se entendió? Le di cara de susto a la doctora. Bien, usted me dice, ¿para qué me sirve el error beta? Bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos error alfa y error beta. El error alfa es lo que llamamos la P que consideramos significativa. Cuando yo diseño un estudio, tengo que afirmar qué P voy a usar. Entonces yo tengo que decir, tengo que usar qué vas a usar, 0,05, 0,01, 0,001, dependiendo del tipo de estudio. Generalmente los estudios convencionales se hace 0,05 y si quiero 0,01 voy a necesitar un 50% más de casos. Esto es más o menos óptimo. Bien. Entonces, nuevamente, si yo afirmo que hay diferencias, bien, la probabilidad de equivocarme es menor que 0,05 y si pongo 0,01, menor todavía. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hay otro concepto que se llama nivel de confianza, confidence level, que es la inversa del error alfa. Yo digo, ¿qué confiabilidad tiene? Hay algunos programas estadísticos que para hacer cálculo de una muestra les piden eso. Le dice, ¿qué nivel de confianza? 95% si la P es 5, 99% si la P es 1. Es lo mismo dado vuelta. Bien. Entonces, si el error es de 5%, la probabilidad que sea verdadero es 95%.
En general se elige 0,05 y solo estudios muy grandes se busca 0,01. Hay estudios importantes en la historia de la evaluación, por ejemplo el estudio ISIS-2 que tuvo una CP de 0,01 y hay otros estudios también de una PAC de ese nivel ambicioso. Y acá viene el otro concepto, que es la probabilidad de equivocarme cuando digo que no hay diferencia. Yo les muestro este caso, por ejemplo. ¿Qué dirían ustedes acá? Droga y placebo. ¿Quién es mejor y quién es peor? Vamos a suponer que esto sea la mortalidad. ¿Cómo informarían en este caso? Doctora, ¿usted se anima? ¿Cómo informaría? Es decir, ¿qué porcentaje de eventos tuvo droga y qué porcentaje de placebo? Dice ahí, no se asuste. 15% dirías que tiene droga y ¿cuánto tuvo el placebo? O al revés, perdón. Droga tuvo 10%, el placebo 10%. Bien. ¿Hay diferencia? Diferencia hay, porque uno tuvo 15, el otro 10. ¿Pero es significativa la diferencia? No, porque ahí dice NS, no es significativa la diferencia. Entonces, ¿cómo informo todo esto? Yo digo, mira, yo hice un estudio, encontré que 15% de eventos tuvo el grupo placebo, 10% del grupo droga, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Entonces, quien me coordinó me dice, che, ¿por qué no haces un estudio un poco más grande? Porque hay bastante diferencia, es una reducción casi un tercio, ¿no? De 15 a 10. Entonces hago un nuevo estudio, 400 pacientes. Nuevamente, ¿qué digo? Bueno, ustedes dirían que dio igual, no dio igual. Bien, se mantuvo la diferencia, pero no fue estadísticamente significativa. Entonces, me decís, che, hacelo de nuevo, pero con más pacientes, porque seguís manteniendo ese 33%. Bueno, ahora lo hago en 1000 pacientes. ¿Y qué pasó? Ahí confirmé la diferencia. Muy bien. Pero en los primeros 2 estudios, yo te dije que no había diferencia. ¿De acuerdo? ¿Cometí un error? Sí, cometí un error, pero después resultó que la verdad era el último. Pero no pude detectar la verdad porque tenía pocos pacientes. Me quedé chico. Cometí un error beta. ¿Por qué? ¿Qué dije yo ahí? No hay diferencia. Ese es el error beta. ¿Queda claro esto? Cuando yo encuentro un estudio, bien, entonces, ¿qué es lo que te pregunta? Decir, che, no me dio significativo. Vamos a decir, bueno, ¿qué error beta tenemos? El error beta en general se expresa al revés de pepino. Se hace 100 menos el error beta, es lo que se llama el poder. ¿Qué poder tengo yo de detectar esa diferencia con ese número de pacientes? Entonces yo para detectar una diferencia del 33%, una caída del 33% de 15 a 10, no tenía poder con 200. No tenía el suficiente poder con 400 y evidentemente sí tuvo el poder suficiente con 1000. Entonces cuando ustedes describen un estudio que no da significativo, el árbitro le va a preguntar qué poder tenías para detectar eso. Ese poder hay que estimarlo al principio del ensayo. Entonces, si yo asumo que voy a tener esa diferencia de 15 a 10, tengo que diseñar el estudio para tener suficiente número para detectar esa diferencia, para no incurrir en un error beta. El poder es la capacidad de no incurrir en un error beta, de no equivocarme al decir no hay diferencia. Bien. Entonces, esto es lo que vimos recién. Una reducción del 33% de la mortalidad en 200 pacientes no me dio nada. Y digo, no hay diferencia significativa, el estudio es negativo. Pero después cuando yo hice más pacientes era positivo, entonces acá metí la pata. Ese es el error beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué posibilidad de error tengo al afirmar que no hay diferencia? Lo inverso del error alfa es este error beta. ¿Por qué? Porque esa diferencia de hecho existía, pero no la pude demostrar por este número de pacientes. Bien. En general, los ensayos se diseñan para un nivel de error de no mayor del 20%. Es decir, ustedes cuando lean un estudio van a ver que dice el diseño del estudio, usamos un poder del 80%, usamos un poder del 90%. ¿Bien? Si dice 50% es lo que se llama un estudio piloto. Estudios pilotos nunca son grandes estudios controlados. Entonces el poder es la capacidad de no incurrir en un error beta.
Traducido de otra manera, si yo digo que el poder es 90%, yo hago el cálculo y me dice, mira, vos vas a tener un poder del 90% si metés 1000 pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago 10 estudios, 9 veces voy a encontrar diferencias si existe la diferencia. ¿Por qué? Porque tengo un poder del 90%, 9 de cada 10. Si yo tengo un poder del 80% y existe esa diferencia, la voy a encontrar en 4 de cada 5 estudios, o en 8 de cada 10. ¿Estamos? Eso es el concepto de poder. Por eso cuando los ensayos grandes de la industria tratan de usar poder del 90%. ¿Por qué? Porque existe una posibilidad de no detectarlo y existe la diferencia. ¿De acuerdo? Esa diferencia que nosotros estamos buscando. Bien. Entonces, habitualmente se utiliza 80 o 90 y solo en estudios pilotos se utiliza el 50%. Bien. Muy bien, ahora me gustaría, si puede ser, utilizar mi computadora. ¿Puede ser? Hola. ¿Se ve la planilla ahí? Entonces yo le voy a mostrar cómo se hace el cálculo para un estudio. Acá dice cualitativo. Suponete el ejemplo que vimos recién. Teníamos 15% en el grupo droga, en el grupo placebo, 10% en el grupo droga. Entonces me dice, bueno, ¿qué error alfa vas a utilizar? 0,05, es la P que vamos a usar. ¿Qué error beta vas a usar? 0,2, eso sería un poder de 80%. Me dice, necesitas 1.364 pacientes, 682 por grupo. ¿Resultó muy complicado este cálculo? Sí. No, teniendo la planilla no. Bueno, hay planilla por todos lados para calcular. Bien, para poder hacer esto, ustedes tienen que tener los mínimos conceptos que hablamos recién. ¿Qué diferencia va a haber entre los grupos? ¿Qué error alfa, que va a ser siempre 0,5? ¿Y qué poder, que tiene que ser 0,20 o 0,90? Vamos a cambiar, por ejemplo. Vamos a suponer que la diferencia es menor. Si la diferencia es menor, ¿va a necesitar más pacientes o menos? Menos pacientes para una diferencia menor. Vamos a ver qué dice la computadora. Tenía 1.300 y ahora se fue a 9.000. Bien. Si yo quiero detectar una reducción del 30%, necesito menos pacientes que para detectar una reducción del 15%. ¿Queda claro? Bueno, por lo menos la computadora dice eso. Bien. Entonces, si yo quiero bajar de 15 a 13, muy poquito, o le digo, por ejemplo, un estudio que yo tenía la mortalidad del infarto era 12, y la quiero bajar a 10, necesito ya 8.000 pacientes. ¿Se perdió? Ahí se ve. Sí, estamos boicoteados. Bueno, ¿damos cómo se calcula el tamaño de la muestra? Yo les envié una serie de planillas, creo que deben haber recibido. No sé si la mandé esta, pero si no se las mando hoy. Ustedes pueden buscar acá en la parte que dice cualitativos, hacer directamente eso. Ahí también, si usted quiere hacer un relevamiento, supongamos que ustedes calculen que va a ser el 20% y no quieren ir más allá de 17, si más menos 3, necesitan 683 pacientes. Es decir, con la planilla pueden calcular muy fácil el tamaño de la muestra para ensayos de diferentes condiciones. ¿Está? Lo fundamental es acordarse estos tres conceptos. La diferencia que hay entre los grupos, vamos de nuevo al cualitativo. Cuanto más diferencia haya, 12 a 10, 7.800. 12 a 9, más diferencia, baja la mitad. 12 a 8, baja la mitad. ¿No? Cuanto más diferencia hay, menos pacientes necesito. Lógicamente, para bajar la mortalidad un 90%, pues necesito 20 pacientes. Casi imposible bajar la mortalidad un 90%, pero ¿estamos entonces? ¿Qué otra cosa necesitan? El error alfa y el error beta. El error alfa siempre es 0,05 y el error beta es 0,2 o 0,1. Más que raramente se usa otra cosa. ¿No?
Con eso pueden hacer el cálculo de la muestra de cualquier ensayo. Muy bien. Volvemos a... Muy bien. Hasta acá entonces nosotros nos planteamos una hipótesis estadística de que puede haber diferencia en el tratamiento entre dos grupos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un análisis estadístico comparando dos grupos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a mostrar ahora. Recuerden ustedes que todos estos cálculos, vamos a hacerlo con la computadora, son muy sencillos de hacer con las herramientas. Nadie hace esto a mano. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, quiero comparar este con este, apretado dos botones, sale el resultado y te dice todo. Lo importante es saber qué es lo que estamos viendo y lo que estamos tratando de aclarar con la charla. Entonces yo tengo datos cualitativos, en este caso porcentajes. Y el error estándar porcentaje, ya sabemos la fórmula de memoria, no hay ningún problema. Bien. Entonces, yo a veces quiero saber cuál es el porcentaje real de una población, con eso hago un relevamiento. Entonces digo, bueno, el intervalo de confianza es tanto cuanto. Muy bien. Ahora yo me puedo plantear una comparación. Por ejemplo, grupos independientes. Esta es la comparación más habitual que ustedes hacen en el análisis. Bueno, los diabéticos tienen más hipertensión o no, las personas con esto, las mujeres tienen más esto que el otro, o el tratamiento es mejor que el placebo, o tal cosa trae el tabaquismo, trae más riesgo o menos riesgo. Entonces yo tengo un grupo tabaquistas, otro grupo que no. Son grupos independientes, no es la misma persona. ¿Cómo hago yo este cálculo? Muy bien, primero me puede dar, supongamos, en el ejemplo anterior, yo hago un estudio y me da que tiene 15% un grupo, 15% el otro. Bueno, yo ya veo que 15% y 15% no hay diferencia, así que no hago ningún análisis. Por ejemplo, la mortalidad fue 12% de los dos grupos, bueno, no necesito hacer ninguna estadística. Muy bien, ahora de repente por el que me da 12% y 15%. Se me cortó el... Les muestro un ejemplo. Este es un estudio verdadero, es el estudio Miami, se llama, metoprolol contra placebo en el infarto. Entonces acá lo que vemos es que del grupo metoprolol, que eran 700 pacientes, fallecieron 40. Y del grupo placebo fallecieron 62. ¿Hasta acá vamos bien? Si yo planteara una hipótesis de nulidad, ¿cuántos tendría que haber fallecido en cada grupo? Igual. ¿Cuál sería igual acá? Sería 40 más 62, sería 102, dividido 2, 51. Tendría que haber fallecido 51 a los dos, ¿de acuerdo? De los 102 muertos. Sin embargo, no se distribuyeron igual. Que sí que ya me hace sospechar de que la hipótesis de nulidad está cuestionada. Ahora tengo que hacer la estadística. Yo hago el porcentaje y me dice, mira, se murió 8,9 del grupo placebo, 5,7 del grupo metoprolol. Que sí que hay una diferencia de 3 puntos de distancia. Bien, entonces tengo el primer concepto. Y ahí se hace lo que se llama el chi cuadrado. El chi cuadrado lo que hace, nuevamente, esto no lo hacen a mano, esto ustedes le dicen, quiero un chi cuadrado, te pongo los datos y me da el resultado. Pero ¿cómo hace el chi cuadrado? ¿Qué es lo que piensa el chi cuadrado? El chi cuadrado dice, yo voy a comparar lo que yo vi contra la hipótesis de nulidad. Esto es lo que yo vi, esta es la hipótesis de nulidad. Si fuera igual, vamos a suponer que había sido 40 y acá había 60 porque el número es distinto, yo haría 40 menos 40, me da 0, no contribuye en nada al chi cuadrado. Si yo digo acá 40 menos 51, me da 11. Y ahí va a ser una fórmula que va a ser 40 menos 51, 11 elevado al cuadrado, 11 elevado a 11, 121, dividido 51, me va a dar 2, aproximadamente. ¿Sí? Hacemos rápido. Nuevamente, nadie hace esa fórmula a mano, ni se hace. Entonces lo que hace es un cálculo para cada cuadradito, suma todos los cuadraditos y me dice el chi cuadrado es 5. Y la computadora me va a decir 5 es estadísticamente significativo. Siempre que sea más de 384 es estadísticamente significativo. Tampoco tienen que acordarse eso porque la computadora lo dice. Entonces yo simplemente le digo, haceme un chi cuadrado, me da el chi cuadrado y me dice, ¿hay diferencia o no entre los grupos? Acá me dice que sí. ¿Por qué? Porque me da un chi cuadrado alto, más de 5,1. Entonces me va a dar un cartel que dice P menor de 0,5.
0,5. No importa esto que lo bien. Cuando yo comparo dos grupos y me da la P significativa, en realidad no estoy expresando nada clínicamente entendible. Digo, son diferentes los dos grupos nada más, pero no lo estoy explicando en forma que clínicamente yo lo pueda interpretar. Y esta es la forma de interpretación clínica, lo que nosotros tratamos de expresar. Primer concepto, no sé por qué salió todo así. No, salió todo así, bueno. Primer concepto es lo que llamamos riesgo relativo. Todas estas cosas que voy a contar no son cosas para hacer con la calculadora, se hacen solamente con la cabeza, porque son muy sencillas. Entonces yo digo, yo tengo la droga A, me dio 7% de mortalidad, y la droga B me dio 10% de mortalidad. El riesgo relativo es el riesgo de uno dividido el riesgo de otro. ¿Qué sería eso? 7 dividido 10, ¿cuánto me da? 0,5. ¿Está bien? Bien, ese es el riesgo relativo. ¿Qué quiere decir el riesgo relativo? Riesgo relativo quiere decir que por cada 7 que se van a morir en un grupo, se va a morir 10 en el otro. Dicho de otra manera, por cada 0,7 que se va a morir en un grupo, se va a morir 1 en el otro. ¿De acuerdo? Lo ponen a nivel de 1. Cuando ustedes dicen riesgo relativo 0,7, 0,7 quiere decir respecto del 1. Muy bien. Se me corta la pantalla si voy a mirar por la otra. Cuando a mí me da 0,7, ¿cuánto bajó el riesgo? Si yo le digo a ustedes 0,7, y es muy sencillo, bajó de 10 a 7 o bajó de 1 a 0,7. ¿Cuánto sería eso? 30%. Entonces rápidamente yo digo, la reducción de riesgo fue 30%. Si yo le digo a ustedes riesgo relativo 0,8, ¿cuánto bajó? 20%. Muy bien. Esto es algo que no necesito ninguna fórmula específica para analizar. Es muy molesto esto que se corte la pantalla todo el tiempo, ¿sí? ¿Hay forma de resolver esto? Bueno, no sé. Disculpen. Bien, sigo. Volvemos entonces. Hasta acá vamos bien los dos conceptos, riesgo relativo, reducción de riesgo en porcentaje. Después tenemos el tercer concepto, que es la reducción absoluta de riesgo. Es importante la reducción absoluta de riesgo, extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo una reducción del 20%. Bajó de 1 a 0,8. ¿Estamos bien eso? De 1 a 0,8. O tengo otro que es de 10 a 8. Y otro que es de 100 a 80. En todos los casos, la reducción fue de 0,8, un 20%. Pero la reducción absoluta es totalmente distinta. Si es de 1 a 0,8, la reducción absoluta fue 0,2 por cada 100. Si es de 10 a 8, es 2 de cada 100. Y si es de 100 a 80, es 20 de cada 100. Imagínense ustedes que si eso lo quisieran transformar en un cálculo económico, a ver si cortó todo. Bueno, bien. Pizarrón no hay, ¿no? Esto se puede explicar. Bueno, pero vamos a hacer de memoria. Vamos a suponer... Micrófono sí. Bueno, vamos a suponer que yo tengo en un grupo 20 de eventos y en el otro grupo tengo 15 de eventos. ¿Cuál es la reducción absoluta? 5%. Bien. Quiere decir que yo con este nuevo tratamiento reduzco 5%. De ahí me salen varias cosas. Me sale lo que se llama el número necesario de tratar. ¿Qué significa el número necesario de tratar? ¿Cuántos tengo que tratar yo para evitar uno? Esto es una regla de 3 simple. Si yo tengo que tratar 100 para evitar 5, ¿cuántos tengo que tratar para evitar 1? 100 dividido 5. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a suponer que yo tengo un tratamiento que vale $1.000 por paciente. Entonces yo reduzco de 1 a 0,8. Vamos a ponerlo en términos de 1.000. ¿Sí? De 10 por 1.000 a 8 por 1.000. Son 2 por 1.000. Si el tratamiento vale, supongamos, $1.000, tengo que tratar 1.000 por 1.000, sería $1.000.000 para ahorrar 2 casos en 1.000. Es decir, que me sale $500.000 cada evento reducido. Ahora, si me va de 10 a 8 y el tratamiento vale $1.000, yo ahí ahorré 2 de 100. ¿Cuánto sería el número necesario de tratar? 100 dividido 2. Será 50. Necesito 50 pacientes para ahorrar 1. ¿Bien?
son $50.000 el caso. Y si es de 100 a 80, es 20 de cada 100, serían 5 pacientes, que si me saldría $5.000. ¿Queda clara la importancia que tiene la reducción de riesgo absoluto y el número necesario de tratar? ¿O no? ¿Queda claro? Sí. Si usted tiene que pagar la droga, queda claro, porque va a ser muy distinto. Bueno, bien. Estos son parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo que hacen los programas es expresarlo en términos estadísticos también. Entonces ustedes van a ver, el riesgo relativo es 0,7, pero les va a dar un intervalo de confianza. Muchos autores dicen, por favor, no ponga más la P, no ponga más la P, por favor, la P es engañosa. A mí póngame solamente el riesgo relativo y el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo sé yo si es significativo o no? Bien. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Vamos a intentar hacerlo a capella. Bien. Si yo les digo a ustedes, el riesgo relativo es 0,7. ¿Ustedes están de acuerdo que bajó un 30% el riesgo? Y yo digo, el riesgo relativo es 0,7. Va de 1,1 a 0,4. ¿Qué estoy diciendo yo? Mi intervalo de confianza, el 95%, es que puede bajar a 0,4. ¿Qué reducción sería eso? A 0,4, ¿cuánto sería? 60%. Muy bien. Entonces yo digo, mi nivel de confiabilidad va hasta un 60% de reducción, pero ¿cuánto dije? 1,1. ¿Qué es 1,1? Es un aumento del 10%. Entonces yo lo que te estoy diciendo es que mi confiabilidad del 95% no me dice si baja o sube. Por lo tanto, no es estadísticamente significativo. ¿Está? Ahora, si yo les digo a ustedes, es 0,7, bajó un 30%, y va de 0,4 a 0,9, entonces, bueno, 0,4 sería un 60% de reducción. 0,9 sería un 10% de reducción. Yo estoy seguro que baja 10 o baja 60, pero estoy seguro que baja. Entonces, eso es lo que llamamos estadísticamente significativo. Ahora, como podemos ver las imágenes, vamos a ver cómo esto se grafica. Esa es la forma de expresión. Yo les envié una planilla, que ustedes pueden poner los datos y le da todos estos parámetros, el intervalo de confianza y todos los chiches. Eso lo tienen todos los programas. Y nuestra planilla también. Así que esto es muy fácil de calcular y es muy importante conceptualmente para interpretar, porque así se expresan todos los trabajos. ¿Cómo anda el reseteo? ¿Preguntas sobre esto? Recordamos riesgo relativo, reducción de riesgo absoluta, número necesario. Son los 4 parámetros. Hay otro concepto más que es el odds ratio, que para no entrar en líos es como el riesgo relativo más exagerado. Que si yo quiero fanfarronear, uso el odds ratio. Si a mí el riesgo relativo me dio 0,7, el odds ratio me va a 0,65. Entonces, parece más. ¿Bien? Conceptualmente. Mucho más que eso, pero conceptualmente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien, ahí parece que empezó la... Yo podría proyectar desde la notebook, podría ser. Chicos. Esta es la planilla. ¿Se ve ahí en la pantalla? Esta es la planilla que yo les envié. Vamos a poner los datos aproximados del estudio que vimos recién. El estudio de Metoprolol, ¿no? Se decía 40 en 698, más o menos, no me acuerdo exacto. Y acá dice 62. Entonces acá me hace el cálculo y me dice, mira, la P por el chi cuadrado es 0,02. ¿Eso es significativo? ¿No es significativo? ¿Quién dijo que no? Que no se levante. Bueno, es broma. A ver, ¿qué significa 0,02? Que la probabilidad de equivocarme es 2 en 100. ¿Y cuál era mi criterio de verdad? 5 en 100.
0,02 es significativo. ¿Por qué dijeron que no? No. Vámonos entonces. La P es 0,02. Quiere decir que la probabilidad de equivocarme cuando digo hay diferencias de estos dos grupos es menor del 5%, es el 2%. Entonces así interpreto la P. Y acá me da todos los parámetros. Entonces me dice, el riesgo relativo fue 0,64. Quiere decir que ¿cuánto bajó? Bajó un 35,6% el riesgo. El intervalo de confianza va de 0,44 a 0,95. No cruza el 1. Coincide que es significativo. La reducción de riesgo también va de 5,5 a 56%, es bastante amplio. El número necesario de tratar, recuerden que hubo una disminución del riesgo absoluto de 3 de cada 100, yo necesito más o menos 33, bueno, acá 31, va de 17 a 228. Este 17 a 228 es un margen muy grande de costos. Es decir, un sistema de salud con este estudio no podría acercarse a poder hacer una evaluación. Entonces por ahí diría, che, hagan un estudio más grande. Entonces vamos a hacer un estudio más grande. Vamos a suponer que se mantenga y aumentamos 10 veces el tamaño. Bueno, muy bien. Fíjense que el riesgo relativo quedó igual, aproximadamente igual, porque simplemente lo que hicimos fue aumentar el número. La reducción de riesgo está prácticamente igual, pero el riesgo absoluto bajó 3,29, pero el intervalo de confianza se hizo muchísimo más estrecho. Entonces me dice, vos bajaste 3 de cada 100, perfecto, lo mismo que antes. Pero ahora el número necesario de tratar va de 24 a 41, ya no es de 10 a 228. Por eso es que uno necesita estudios más grandes, para acotar el intervalo de confianza y estar más seguro de lo que uno está investigando. ¿Se entendió cómo usamos esta planilla? ¿Ah? Ustedes pueden jugar con esto, ustedes pueden hacer el ejemplo que vimos antes, por las 10 y 15. Hace 10 y 15%, 10 en 200, 15 en 200, tipo que fuera así. No me da significativo. Voy a poner ahora el doble, 20. Tampoco me da significativo, bueno, por ahí si llegan a 1000, por ahí les da significativo. Multiplicar de nuevo, 40, 60. Bueno, ahí me dio 0,7. Esta planilla es para jugar, pero también ustedes pueden volcar en esta planilla todos los datos que puedan leer de un trabajo. Por ejemplo, yo les envié esta planilla que vamos a ver ahora, que se llama Análisis de Ensayos Clínicos. La voy a agrandar un poquito. Entonces, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, cuando hicimos el libro Evidencias en Cardiología, que hicimos una edición del año pasado, nosotros tomamos un estudio cualquiera que dice la mortalidad fue tanto, la insuficiencia cardíaca tanto, las internaciones, el TEP, la anticoagulación, liberación, todo lo que ustedes quieran poner los datos y le hace todo el análisis estadístico, número necesario de tratar, riesgo relativo, todo lo chicho, y le hace gráfico. Todo gratis. ¿Ah? Bueno, esto lo pueden usar ustedes, jugar un rato. Una de las formas más lindas de usar esto es ustedes agarran cualquier trabajo de investigación que están leyendo y pasan los datos ahí. Entonces acá le va a poner el riesgo relativo de cada cosa, la reducción del riesgo absoluto, y le va a hacer incluso los dibujitos, si después lo quieren hacer para un ateneo bibliográfico, tienen todo. ¿No? Es una planilla realmente muy... A nosotros nos gusta mucho porque es nuestra. Pero bueno, yo creo que ¿se entendió cómo funciona esto? No me detengo porque es igual que la chiquitita, nada más que en muchos retos. Perfecto.
dos sentidos están normales. Bueno, los dos sentidos están Perdón, normales. si nosotros usamos, por ejemplo, un programa de estadística para hacer esto, yo acá tengo una base de datos. Tengo una base de datos que son 7.000 pacientes que fueron seguidos después de un infarto, de un estudio internacional, del cual nosotros participamos. Bien, entonces yo tengo acá edad, sexo y tengo la mortalidad. Pues supongamos que yo quiera ver si las varones o las mujeres tienen más o menos mortalidad. Yo para eso tengo que hacer un chi cuadrado, que es esto que yo les mostré recién. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, acá hay un módulo que se llama frecuencias. Y dice acá, muestras independientes, pruebas de asociación de chi cuadrado. ¿Se ve ahí? Más o menos. Entonces yo digo, bueno, voy a poner, siempre se pone en las filas el factor y en las columnas el evento. En este caso el evento supongamos que es la muerte. Bien. Entonces me aparece acá una se ve ahí que dice sexo, mujeres, 93, varones, ¿se ve ahí? Bueno, yo le puedo decir que me diga, que me lo muestre también en porcentaje, así me resulta más fácil. Muy bien. Entonces me dice, las mujeres tuvieron una mortalidad del 5,9% y los varones una mortalidad del 3,9%. Bastante diferencia, ¿no? En 7.000 pacientes. Y acá me da el valor de chi cuadrado. Me dice, el valor era 11,9. ¿Se acuerdan ustedes? Yo dije, más de 3,84 es significativo. Acá está muy por arriba, 3,84 me da P menor de 1 en 1000. Bien. Si yo quiero también que me diga, no todos los parámetros que les mostré recién, pero algunos, por ejemplo, que me diga el riesgo relativo, entonces acá me dice que el riesgo relativo de muerte de las mujeres es 1,5. 1,5 ¿qué quiere decir? Que tiene un 50% más de mortalidad que los varones. Eso quiere decir 1,50. Y eso va de 1,20, de un 20% más, a 1,90, un 90% más. Esto como hacen todos los programas en chi cuadrado, pues yo quiero cambiar sexo, no me interesa, yo quiero poner, yo qué sé, otra cosa, no sé, diabetes, a ver qué pasa. Bueno, acá me dice entonces, las personas con diabetes, a ver si se ve bien, tienen 8,3 y los no diabéticos 3,9. Ya ahí me doy cuenta que el riesgo relativo es más que 2, ¿no? De 8 a 4. Veo el riesgo relativo, me dice, sí, es 2,13 y va de 1,60 a 2,80. Bien, clarito que ser diabético en este caso tuvo peor pronóstico que no ser diabético, el doble de riesgo, con un margen de 1,60, es decir, 60% más a casi 3 veces más. ¿Se entendió cómo se hace el chi cuadrado? No es ningún misterio, es muy sencillo de hacer teniendo el programa. Este programa yo les envié un instructivo para que ustedes se lo bajen y lo instalen. Es un programa gratuito y es muy fácil de usar, ¿no? Yo les voy a ir mandando otras formas de calcular. Hoy, si sobrevivimos a esta primera etapa, vamos a hacer un segundo tema que es cálculo de sobrevida y vamos a jugar también con eso, ¿no? Bueno, tiene el dominio absoluto del análisis de datos cualitativo del chi cuadrado, riesgo relativo, más o menos. Bueno, pero un poquito de dominio también. Bueno, ¿quieren paramos 5 minutos? ¿Puede ser? Y seguimos 5 minutitos con